Objetivos. Analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito RLC, conectando en serie utilizando como principal herramienta el divisor de tensión. Para lo anterior es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. 1. Confirmar experimentalmente la herramienta conocida como divisor de tensión. 2. Verificar las relaciones de la tensión existente entre las fuentes de alimentación y los elementos pasivos. 3. Determinar el desfasamiento de onda de los elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación. 4. Realizar la medición de corriente eléctrica en el circuito y comprobarlo de forma analítica. Equipo y material a utilizar. Un multímetro digital, una resistencia de cerámica de 330 ohms a 10 watts, un osciloscopio, unas puntas para osciloscopio con terminal Caimán, una fuente reguladora de corriente alterna de 0 a 120 volts, un capacitor de 5 microfaradios, un inductor de 100 milihenries y caimanes y una clavija. División de tensión. Un divisor de tensión es una configuración en un circuito eléctrico que reparte la tensión en una fuente entre una o más impedancias conectadas en serie. En este sentido se aplica la ley de Kirchhoff. En tensión se obtiene menos la tensión de la fuente más la sumatoria de las tensiones de las capacitancias de los elementos, en este caso serían las resistencias, capacitores e inductores. Y sustituyendo la ley de Ohm, en la ecuación anterior obtendríamos menos la tensión de la fuente más la sumatoria de intensidades de impedancias de los elementos, y también, como en este caso, sería la de la resistencia, inductor y capacitor. Además, es posible despejar la corriente, la cual queda en forma directa de la tensión total de la suma de las impedancias aplicadas. Esta fórmula quedaría como la intensidad es igual a la tensión de la fuente entre la sumatoria de impedancias de todo el circuito, que sería la de resistencia, inductor y capacitor. De igual forma, si tenemos la tensión de la impedancia de la resistencia menos la intensidad de la impedancia de la resistencia, entonces es posible sustituir esta expresión en la ecuación anterior. Esto dejándonos la siguiente ecuación, que sería la tensión de la impedancia de resistencia entre la impedancia de la resistencia es igual a la tensión de la fuente entre la sumatoria de impedancia. La diferencia de potencial encontrada en cada elemento pasivo puede obtenerse respectivamente. Por ejemplo, para la tensión de la impedancia de la resistencia sería igual a la intensidad de la fuente por la impedancia de la resistencia entre la sumatoria de las impedancias. Lo mismo sería para la tensión de la impedancia del capacitor, que sería la tensión de la fuente por la impedancia del capacitor entre la sumatoria, y respectivamente lo mismo de la tensión del inductor, que sería igual a la tensión de la fuente por la impedancia del inductor entre la sumatoria de las impedancias. Divisor de tensión. El divisor de tensión, como bien menciona su nombre, es un método por el cual se puede determinar la corriente de los diferentes elementos sin la necesidad de haber obtenido previamente su tensión. Ahora bien, este método únicamente se utiliza cuando los elementos se encuentran en paralelo. Ahora bien, al nosotros tener inductores, capacitores y resistores, primero tenemos que sacar sus impedancias para poder tener todo en ohms. De este modo, se facilita el cálculo, ya que podemos utilizar las mismas fórmulas que se utilizan en resistencias para reducirlo, circuitos series y paralelos. Ahora bien, tomando en cuenta que nuestro circuito debe estar en paralelo, utilizamos la ley de Kirchhoff de corrientes, que menciona que la sumatoria de corrientes es igual a 0. Ahora, sustituyendo con la ley de Ohm y despejando su corriente, podemos obtener que la corriente va a ser igual a la tensión 1 sobre la impedancia 1 más la tensión 2 sobre la impedancia 2. Ahora bien, tomando en cuenta que la tensión es la misma, ya que se encuentran los elementos en paralelo, podemos sacar esta tensión como una constante, y despejando esta constante de tensión sería igual, entonces tensión es igual a la corriente por la impedancia 1 por la impedancia 2 sobre la impedancia 1 más la impedancia 2. Ahora bien, dependiendo qué corriente queramos calcular, tenemos que sustituir esta tensión con la ley de Ohm con la corriente por la impedancia. Por ejemplo, si quisiéramos saber la corriente que hay en el primer elemento, sería la corriente 1 es igual a la corriente total por la impedancia 2 sobre la impedancia 1 más la impedancia 2. Ahora bien, en viceversa, si la queremos
conocer es que la corriente 2 sería igual a la corriente por la impedancia 1 sobre la impedancia 1 más la impedancia 2. Ahora bien, esto solamente es para cuando tenemos dos elementos en paralelo. Si tuviéramos más, se utiliza la siguiente fórmula, donde menciona que la corriente X va a ser igual a la corriente total por la impedancia total sobre la impedancia X. Ahora bien, como ya mencioné, para sacar la impedancia total, nosotros al tenerlo en ohms podemos utilizar la fórmula de los resistores en paralelo y así obtener esta impedancia total. Para el procedimiento de la práctica primero se nos pidió resolver el circuito siguiente de manera analítica, posteriormente comprobar los resultados de este de manera experimental y para finalizar calcular el ángulo de desfase entre los elementos pasivos y la tensión inicial del circuito. Para el desarrollo de la práctica primero realizamos el circuito de manera analítica. Hicimos todos los cálculos necesarios para obtener los datos solicitados. Posteriormente armamos en la mesa de trabajo para comprobar de manera experimental los datos obtenidos mediante el análisis. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Para continuar, realizamos la medición del ángulo de desfase entre la tensión del resistor, el inductor y el capacitor con respecto a la tensión inicial. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. Como conclusión, el desarrollo de esta práctica nos permitió aplicar el divisor de tensión para calcular las medidas del circuito y comprobarlas de manera experimental. También nos permitió medir el desfasamiento de ondas entre los elementos pasivos y la tensión de entrada del circuito. Mi conclusión para esta práctica es que comprendimos cómo funciona la división de tensión, a la vez como hicimos la comparación de diferentes ondas de una de la otra respecto a la fuente. También comprendimos cómo es que funciona el uso de cálculos para sacar las mismas tensiones sacadas experimentalmente y cómo se pueden llevar a cabo. Mi conclusión para esta práctica es que al utilizar el divisor de tensión es un método sencillo cuando se encuentran los elementos en serie, ya que la corriente va a ser la misma, entonces este facilita los cálculos para conocer su tensión. También en esta práctica pudimos ver cómo es su desfase de la fuente con respecto al inductor y con respecto al capacitor y con la resistencia respectivamente.